La escena es casi imposible de creer. Es 1944 y un grupo de mujeres alemanas que una vez portaron las insignias del Reich descienden de un camión del ejército estadounidense hacia el andén de una pequeña estación de tren en un pueblo americano. Esperan hostilidad. Esperan guardias con rifles, cadenas alrededor de sus muñecas, quizás incluso el escupitajo de civiles enfurecidos que habían perdido hijos en los campos de batalla europeos. En cambio, nada de eso sucede. Un oficial militar las guía hacia adelante casualmente, como si no fueran más que viajeras ordinarias. Les entregan boletos, les indican que aborden el tren y luego las dejan buscar asientos entre americanos desprevenidos. Algunas de las mujeres se aferran a los bancos de madera con incredulidad, mirando fijamente los vagones pulidos, el murmullo de civiles abordando junto a ellas. Eran prisioneras de guerra. Sin embargo, aquí estaban en suelo americano, viajando en un tren sin guardias respirándoles en la nuca. Una de ellas susurra a otra, si quisiéramos, podríamos simplemente alejarnos. El pensamiento pesa en el aire. ¿Realmente podrían desvanecerse en la vastedad de América? Sin grilletes, sin cadenas, sin vigilancia constante, solo confianza o imprudencia de sus captores. ¿Por qué Estados Unidos tomaría tal riesgo con mujeres que solo meses antes habían portado la esvástica con orgullo? ¿Por qué una nación en guerra permitiría que el enemigo viajara libremente en sus trenes? La respuesta reside en una historia que mezcla estrategia, psicología y un nivel de confianza que las prisioneras alemanas no podían comprender. Cuando la mayoría de las personas imaginan prisioneros de guerra alemanes, piensan en hombres con uniformes gris campo, soldados endurecidos capturados en los campos de batalla del norte de África, Normandía o las Ardenas. Pero a partir de 1943, otro grupo comenzó a aparecer en suelo americano, mujeres. Llegaron en números sorprendentemente grandes. Muchas no eran combatientes de primera línea, sino auxiliares, secretarias, oficinistas, enfermeras, traductoras, especialistas en comunicaciones y ayudantes de la Luftwaffe. Algunas se habían unido por ideología, otras por desesperación y muchas porque la guerra había devorado a toda su generación. Estas mujeres eran jóvenes, a menudo de 20 años, llevando tanto la arrogancia del adoctrinamiento como el temor de lo que podría esperarles en manos de sus enemigos. Su viaje a América fue en sí mismo surrealista. Después de ser capturadas en Europa, fueron embarcadas bajo estricta seguridad, vigiladas durante la larga travesía del Atlántico por marineros que las trataban con una curiosa mezcla de sospecha e indiferencia. La propaganda alemana les había dicho que América era una tierra de crueldad, que las mujeres capturadas serían humilladas, hambreadas, quizás incluso eliminadas directamente. Así que cuando los barcos llegaban a puertos como Boston, Nueva York o Norfolk, las mujeres se preparaban para lo peor. En cambio, fueron recibidas con eficiencia. La policía militar estadounidense las procesó rápidamente, sus nombres fueron registrados, sus pertenencias catalogadas. Recibieron ropa y placas de identificación, luego fueron cargadas en trenes con destino a campos en lugares como Texas, Arkansas, Kansas y Mississippi. La lógica era simple, mantener a las prisioneras lejos de la costa, lejos de la tentación de escapar a Alemania, y en lo profundo del corazón de América donde serían invisibles para la mayoría de los ciudadanos. Pero incluso en esos primeros días, había algo extraño. Las mujeres notaron la falta de hostilidad. No fueron desfiladas como trofeos de guerra. Los civiles que las veían desde la distancia apenas parecían importarles. En Alemania, los prisioneros enemigos a menudo eran golpeados o degradados. Aquí en América, parecía casi ordinario. Y para las mujeres, esta cotidianidad era más inquietante que cualquier crueldad. Eran prisioneras, pero estaban siendo tratadas como personas. Mientras las mujeres alemanas se acomodaban en los bancos de madera y asientos con estructura de acero de los vagones americanos, sus ojos se pegaban a las ventanas. Lo que vieron las dejó en silencio. Campos ondulantes se extendían interminablemente, salpicados de granjas ordenadas y graneros rojos que parecían salidos de libros ilustrados. Los pueblos pasaban en un borrón con fábricas funcionando, tiendas bulliciosas, niños escolares jugando en patios. No había cráteres de bombas, ni montones de escombros, ni funerales interminables ni puertas cubiertas de negro.
En su hogar en Alemania, todo era ceniza y ruina. Ciudades como Hamburgo y Colonia no eran más que esqueletos humeantes después de los bombardeos aliados. En Berlín, bloques enteros se habían derrumbado en montones de ladrillos y acero retorcido. La comida escaseaba. Las familias se acurrucaban en sótanos, rezando para que el próximo ataque aéreo no las enterrara vivas. Y sin embargo, aquí en el corazón de la patria del enemigo, la vida parecía intacta. Para las mujeres alemanas, la comparación era insoportable. Les habían dicho que las naciones aliadas estaban sufriendo tanto como Alemania. Pero lo que pasaba fuera de esas ventanas del tren contaba una historia diferente. Algunas susurraban entre sí que América parecía un paraíso de abundancia. Campos cargados de cultivos, tiendas con ventanas llenas de productos, familias sentadas en porches bebiendo limonada, como si la guerra estuviera sucediendo en otro planeta. Las prisioneras habían sido criadas con la idea de la superioridad alemana. Sin embargo, aquí estaban confrontadas con una nación que las había superado en producción, alimentación y construcción, todo sin una sola bomba cayendo sobre su suelo. Una prisionera admitió más tarde en su diario que el viaje en tren a través de América fue más devastador para su fe en la victoria alemana que cualquier folleto de propaganda aliada. Ver la riqueza y abundancia de primera mano, se dio cuenta, no podemos ganar contra esto. Los viajes eran largos. Desde los puertos de la costa este, las prisioneras alemanas eran enviadas miles de millas tierra adentro a extensos campos. Esperaban ser vigiladas cada segundo, rifles apuntando a sus espaldas. Pero una vez que los trenes comenzaban a moverse, se daban cuenta de algo extraordinario. Los guardias no estaban encima de ellas. Estaban sentadas en vagones regulares, del mismo tipo usado por civiles. A veces había guardias, pero estaban relajados. Otras veces, para asombro de las mujeres, no eran visibles en absoluto. El mensaje era claro. Los americanos no creían necesitar cadenas, intimidación o vigilancia constante. Las prisioneras intercambiaban miradas nerviosas. ¿Era esto un truco? ¿O los americanos realmente confiaban en que estas mujeres no se atreverían a escapar? Lo que lo hacía aún más surrealista era que los civiles a menudo no tenían idea de quién estaba sentado a su lado. El viaje se convirtió en una prueba no declarada. En cada parada de estación, en cada puerta abierta, la posibilidad de libertad flotaba en el aire. Una prisionera podría haber bajado entre la multitud y desvanecerse. Y sin embargo, casi ninguna lo hizo. Las alemanas susurraban entre sí que podían escapar, pero ¿escapar a dónde? Estaban en un país que no entendían, rodeadas por un idioma que no podían hablar con fluidez, en una tierra tan vasta que incluso si desaparecían del tren, no tenían a dónde correr. Para los americanos, este era el punto. La tierra misma era la prisión, y los trenes eran los corredores de confianza. Y para las mujeres alemanas, la experiencia fue tanto liberadora como aterradora. Parte de la respuesta residía en la Convención de Ginebra de 1929, que requería el trato humano de prisioneros de guerra. A diferencia de Alemania, que violaba rutinariamente esos términos, América tenía todas las razones para mostrar al mundo que los obedecía al pie de la letra y a menudo más allá. Al tratar a los prisioneros enemigos con dignidad, Estados Unidos podía presentarse como moralmente superior, América rebosaba de prisioneros. La confianza, en cierto modo, era más barata que las cadenas. La inteligencia estadounidense creía que la amabilidad podría lograr lo que la brutalidad nunca haría, romper la lealtad nazi desde dentro. Al dejar que las prisioneras alemanas vieran la prosperidad, libertad y dignidad de la vida americana, Estados Unidos esperaba plantar semillas de duda en su lealtad a Hitler. Los viajes en tren de las prisioneras de guerra alemanas en América fueron más que simples traslados entre campos. Fueron aulas rodantes de asombro, revelación y duda. Cada milla las llevaba más lejos del mundo que habían conocido y más profundo en uno donde la confianza, abundancia y dignidad se ofrecían silenciosamente incluso al enemigo. Habían esperado crueldad y cadenas, pero encontraron algo que nunca olvidarían, humanidad inesperada en tierra enemiga.